Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 27 de febrero. Qué placer que usted nos acompañe para abordar, para sacar esos criterios, para abordar ese análisis de los temas importantes de nación. Y es que en ese sentido nos vamos a trasladar con la situación de miles de despedidos y despedidas. En ese sentido hay que averiguar, bueno, si las instituciones, si las autoridades locales no quisieron escuchar, las autoridades internacionales o las organizaciones internacionales sí escucharon, sí hay resultados, se ha presentado algo para que conozcan cómo está la situación de El Salvador. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, siempre de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, Sonia Viñerta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias nuevamente por darnos el espacio. Un gusto para mí. Y es que también tenemos al representante Eric Zelaya. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias a Criterios por siempre abrir estos espacios para que se conozca la otra cara de la verdad en este tema de materia de derechos laborales. Desde luego. Y es que precisamente vamos entrando en materia con ese primer punto sobre, bueno, alguien se preguntará, pero ¿y ellos, como sindicalistas, por qué tuvieron que viajar hacia Costa Rica? Porque hay que contextualizarlo. O sea, a lo mejor el último programa donde ambos estuvieron no lo vieron, pero es importante. ¿Por qué viajaron a Costa Rica? Pretendían denunciar ¿qué? ¿No era suficiente con las instituciones internas? Por favor, Sonia Viñerta. Sí, muy bien. En el marco del acceso a la justicia, que es un derecho, toda persona que es vulnerada en cualquiera de sus derechos tiene la posibilidad de acudir a las instancias nacionales. Sí. Pero el derecho internacional también marca que si las instancias internacionales no me protegen, porque es una obligación del Estado, entonces yo puedo acudir a las instancias internacionales. Y en materia de derechos laborales, la OIT, por supuesto, ¿verdad? Entonces nosotras que hemos vivido la impunidad, que estamos viviendo la cooptación de las instituciones, entonces tomamos la decisión de ir a interponer la queja a la OIT de lo que está sucediendo, sobre todo porque ya nuestras organizaciones tienen antecedentes de haber interpuesto quejas, ¿verdad? Es decir, ustedes agotaron todas las instancias nacionales para poder ir luego a la OIT. Sí, porque no hay respuesta, pues, no hay respuesta. Ni de la Fiscalía, ni de la Procuraduría, nada. Nada. En la Fiscalía todavía no le hemos tocado, ¿verdad? Pero en las otras instituciones ya hemos ido y no ha pasado, pues nada, ¿verdad? Entonces decidimos ir porque la coyuntura y el retroceso que hay en materia de derechos laborales lo amerita. Sí. Ahora bien, estamos hablando de esta situación, pero Eric Zelaya, cuando ustedes llegan a Costa Rica, llegan con la intención de denunciar atropellos, abusos. ¿Cuál era la idea de denunciar ante la OIT? Correcto. Quizás antes de llegar a lo de la OIT, hay que recordar, digamos, para las personas que tal vez no tienen todo el contexto, que en septiembre del 2024 el ministro de Hacienda presenta un presupuesto que dicen ellos equilibrado, ¿verdad? Pero en realidad era un presupuesto austericida, acatando las solicitudes del Fondo Monetario de recortar lo que ellos le llaman la grasa del Estado. De ahí se anuncian 11.200 despidos en el aparato estatal. Sí. A partir de ahí nos organizamos en lo que se ha llamado el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, MDCT, que hizo un llamado a una marcha blanca el 19 de octubre. La marcha fue exitosa a pesar de que hubo un intento de desmontarla, sacando de la coordinación de la marcha a los principales sindicatos del magisterio que se plegaron al gobierno. Hay que decirlo que hoy por hoy han sido burlados porque ahí estaban quejándose de que incluso la mesa está suspendida y hay despidos, incluso el magisterio, etc. Bueno, ellos se apartan, solo queda el Frente Magisterial dirigido por la compañera Idalia Zúñiga y lanzamos la marcha blanca que fue masiva. El día 21 empiezan los despidos
con la profesora Idalia Zúñiga. A partir de ahí nosotros hemos contabilizado 9.136 despidos en el aparato público. Hoy nos enterábamos en otro medio que hay 2.200 y tantos en la Corte de Cuentas, o sea que ya más o menos se habla de los 11.000. De esos despidos van de diferentes modalidades, unos despidos concretos, ¿verdad? Suspensiones previas, que son despidos de hecho, supresiones de plazas, que también lo han ocupado para encubrir despidos, y los retiros disque voluntarios de que han creado en algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, que no son voluntarios porque a la gente al final no le dan opción de quedarse y además está amedrentada. Entonces, 11.136 despidos en el aparato público. De esos 11.000, 455 son dirigentes sindicales, no sindicalistas, sino miembros de juntas directivas de sindicatos. Esto podrá parecer para alguien, un dato X, pero no es contra los derechos sindicales. Correcto, pero por ejemplo en Costa Rica la gente se asustaba y se le erizaba la piel a oír este dato, porque en ninguna democracia que se preste a ser democracia se ataca de esa manera al movimiento sindical, porque el sindicato es una estructura, digamos, en el marco de las leyes, de la legislación nacional e internacional, que incluso algunos pueden decir, no, es que estos son los socialistas, los comunistas, come niños. No, en cualquier sociedad, en Estados Unidos, por ejemplo, los sindicatos son fuertísimos y son una especie de contrapeso también a los poderes, porque sirven como para equilibrar las relaciones de los trabajadores con los patronos. Entonces, 455 directivos solo en el aparato público. Hay 58 sindicatos que han sido afectados, algunos eliminados, algunos juntas directivas completas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Pública, Ministerio de Salud, CONAMI, PEISDEMU, FOSALUD, etcétera. Son 58 sindicatos. Es decir. Entonces, esta situación nos llevó a, en primer lugar, interponer las denuncias acá en la instancia nacional, digamos, Tribunal de Servicio Civil. Fueron presentadas hasta hoy, ya llevamos cerca de un mes y un poco más, no nos han dicho nada, no hay respuesta si va a ser admitido o no. Lo normal. Ministerio de Trabajo, tampoco, dicen que son incompetentes, en realidad son incompetentes, pero tienen competencias para poder ir a verificar esta situación. Procuraduría General de la República, por ejemplo, la compañera Ana Silvia Navarrete quiso ir a interponer la denuncia y no le recibieron su denuncia. Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, no sabemos qué pasa con la procuradora. Un día de estos pareció que era condecorada de una cuestión, pero no la vemos ausente, no sé de qué la condecoran, pero la vemos ausente en los temas de derechos humanos. Correcto, nosotros no la hemos visto que está defendiendo ni a las víctimas del régimen, ni a los despedidos. Es más, lo que sí hemos visto es que trabajadores de la Procuraduría están denunciándola porque hay más de 100 despidos también en la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. En fin, juzgados de lo laboral ni se diga. Entonces hemos agotado las instancias nacionales y entonces decidimos presentar en Costa Rica, dado que ahí está la sede regional para Centroamérica y el Caribe. Sí. Y fuimos a hacer la presentación de 7 quejas, principalmente por violación a la libertad sindical, el derecho de asociación y violación a los derechos de las mujeres trabajadoras. Hay que recordar que el país es suscriptora de varios convenios que han sido ratificados, y hay 4 principales que, para los que no saben o no recuerdan, en el Estado salvadoreño no era permitida la sindicalización en las organizaciones, en las instituciones públicas. Sí. Y hasta 2009, a partir de una presión de la Unión Europea, que se firman y se ratifican los convenios 87, 98, 135 y 151 para permitirlo en las instituciones, que permitan la sindicalización en el aparato público. Fueron incluso reformadas leyes, la misma Constitución fue reformada para poder adaptar la legislación a los convenios, y estos 4 convenios han sido violentados flagrantemente, porque también, para los que no saben, los directivos sindicales tenemos lo que se llama fuero sindical, que es una protección especial que da la Constitución, y lo pueden ir a buscar en el artículo 47 de la misma, que dice que los directivos sindicales no pueden ser despedidos, perjudicados, amonestados, trasladados, sancionados, si no es por una autoridad competente, que la jurisprudencia ya dice que no es ningún funcionario, sino
es un juzgado de lo laboral que tiene que decretar primero el desafuero. Esto es para los que no entienden, es como los fueros que tienen los diputados, ¿no? Un diputado, por ejemplo, sabemos que hay un señor que hasta le pegó un balazo a una policía y no lo pudieron capturar. Lo que tienen que es llevarlo a la asamblea y ahí tiene que desaforarlo primero la asamblea. En el caso de un sindicalista, primero tiene que ser un juez de lo laboral que quita el desafuero para conocer sobre una sanción, por muy mínima que sea. Esto puede decir la gente, pero eso es protección para qué. No, tiene que ver con que nosotros los directivos sindicales hacemos denuncias a veces graves de corrupción, por ejemplo, hemos hecho, de violaciones graves, de acoso sexual, etcétera. Sí. Y entonces la Constitución, el legislador previó que debía tener una protección para que pueda ejercer libremente esa defensa. Entonces tuvimos que ir a Costa Rica para denunciar esos despidos ilegales. Bueno. Y para poder ampliar sobre el tema, primero nos vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos abordando la visita de los sindicalistas Sonia Viñerta y Eric Zelaya a Costa Rica. Y es que es importante porque algo que nos han comentado es que las instancias de las denuncias de los sindicalistas aquí en El Salvador se agotaron. Las instituciones no contestaron, no respondieron. La violación sistemática de los derechos sindicales y los derechos laborales continuó. Entonces, se vieron obligados a ir a Costa Rica para poder abordar estos temas en la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, no solo fueron para poder denunciar, sino también para presentar el informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador. Como tal, este informe, ¿por qué era necesario crearlo? ¿Qué es lo que contiene? Y si también fue presentado a la OIT. Por favor, Sonia Viñerta. Sí, la federación nuestra, porque ha sido bastante atacada con varios sindicatos que han sido afectados de nuestra federación y de los sindicatos hermanos, decidimos, ¿verdad?, que debería haber un informe que documentara con diferentes temáticas la situación que estamos viviendo. Y esto precisamente ha sido una carta de presentación allá en Costa Rica y en la misma OIT, donde está documentado de una manera recogida de las entrevistas, de ciertos datos públicos, porque como ya hemos dicho en otros momentos, la información pública, ¿verdad?, no es accesible. Entonces, hemos recogido información, ¿verdad?, esos datos que Eric ya hace un momento comentaba, de lo que los mismos sindicalistas, ¿verdad?, lo que la ciudadanía ha comentado. Entonces creímos que era importante documentar la situación, presentarla, para también dejar por sentado, ¿verdad?, lo que en realidad sucede en el país, porque hay toda una corriente, ¿verdad?, a nivel de Latinoamérica y de país, que se está vendiendo la idea de que en El Salvador hay un milagro económico, un milagro de desarrollo, y allá le llaman el milagro del Salvador. Pues le fuimos a demostrar que tal milagro no existe, porque en materia de derechos humanos hay un retroceso, ¿verdad? Y eso es lo que recoge el documento. Veo que aquí, Sonia Viñerta, en un primer lugar, se habla de la criminalización de luchadores y luchadoras, se habla del espionaje a las voces críticas y del intento de control hacia las organizaciones no gubernamentales. Ahora, al menos en esta primera parte, ¿cómo fue la reacción de las autoridades? ¿Allá? Sí. Sí, evidentemente, pues nos recibieron con mucha solidaridad, receptividad y comprensión de esta situación, porque da la casualidad, bueno, no es casualidad, ¿verdad?, digamos, la corriente política ya
el actual gobierno está promoviendo muchas de las medidas que aquí ya se implementaron, vendidas allá como la panacea de los problemas de violencia, criminalización, etcétera. ¿Verdad? Entonces la gente al ver eso, y no solo al leer, al oír nuestros testimonios, al escuchar los relatos de las 8 personas que anduvimos allá, de distintos sectores, que eso fue, digamos, no es que solo fue la UNT, sino que fue el movimiento, ¿verdad?, por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Ahí estaba representada salud, educación, sectores estatales, ¿verdad?, nosotros, de derechos humanos, etcétera. Entonces, pueblos indígenas, LGTBI sí, también. Entonces, esa, digamos, pluralidad de organizaciones y de sectores que estábamos ahí, sirvió de mucho para que la gente comprendiera que tal milagro no existe, ¿verdad? Y entonces han tomado como a bien y muy en serio, ¿verdad?, el hecho de que allá en Costa Rica se conozca la realidad de este retroceso, ¿verdad? Porque la fórmula es la misma, la que quieren aplicar allá. Entonces ha sido para nosotros de doble beneficio, ¿verdad? Es decir, poder también nosotros alzar la voz y ayudarle a las organizaciones que están allá velando por los derechos, porque allá hay una cultura un poco más desarrollada en materia de derechos, ¿verdad? Pero que no quieren que retroceda, ¿verdad? Y eso ha sido bastante determinante, ¿verdad? La posición de todas las organizaciones, la academia, los medios de comunicación, las centrales con las que nos reunimos, ¿verdad? Todos los sectores, las organizaciones defensoras de derechos humanos con las que nos reunimos de distintas, ¿verdad?, naturaleza, dijeron, no puede ser que esto se replique aquí en Costa Rica. Ahora, esa es la primera parte. Leo también que otra de las situaciones que ustedes expusieron es la violencia de las pandillas como pretexto para la represión y el régimen de excepción como herramienta represiva del régimen para el control de la población. En este caso, ustedes realmente hicieron un estudio, un intenso análisis de cómo el régimen y todavía incluso se está ocupando ya no directamente para las pandillas, sino para un acoso selectivo. Claro, de hecho aprovechamos el espacio para mostrar toda nuestra solidaridad con Fidel Zavala, vocero de UNIDEC, sí, integrante del bloque de resistencia y rebeldía, toda nuestra solidaridad a los compañeros del bloque de resistencia. Esta es una muestra, digamos, la última muestra de cómo el régimen se está ocupando para criminalizar a los luchadores y defensores de derechos humanos. Sí. Todos conocimos, de hecho creo que estuvo en este programa Fidel Zavala, en una ocasión, sí, comentando todos los atropellos que se viven en las cárceles de nuestro país. Y ahora resulta que lo acusan de algunas cosas que no sabemos si son ciertas, pero aquí priva o debería de privar el principio de presunción de la inocencia, ¿ve? Y lo que conocemos es lo que denunció. Entonces toda nuestra solidaridad. No es el único caso, nosotros tenemos también casos que han sido plasmados en el informe. Por ejemplo, directivos sindicales, hay al menos 2 directivos sindicales que murieron en manos del Estado, el compañero Herbert Chacón y el compañero Leonidas Bonilla, que fueron capturados bajo el régimen de excepción con la acusación de agrupamientos ilícitos y por no suplirle sus medicamentos porque padecían de enfermedades crónicas, hipertensión, sí, y diabetes, murieron en manos del Estado. De hecho, este es uno de los casos que la OIT en su último informe le exige al gobierno salvadoreño que determine qué es lo que sucedió en el caso de estos compañeros sindicalistas. También tenemos el caso, sí, de Dolores Armendáriz, que estuvo 8 meses en las cárceles de nuestro país, acusada bajo el régimen de excepción, y también salió en libertad. Gracias a Dios ella no falleció en las cárceles. Pero además tenemos otro compañero, Oscar René Martínez Iglesias, fundador de Milpa, que sigue preso y que lo único que él estaba haciendo cuando fue capturado venía de pescar de las playas del Icacal, que ahora están siendo amenazadas para construir ahí megaproyectos turísticos. Entonces hay una serie de luchadores y luchadores sociales que han sido apresados bajo pretexto del régimen de excepción. Entonces, si bien es cierto que se vende esto como un gran éxito en la seguridad porque se controló el accionar de las pandillas, sí, además está siendo utilizado ya en estos últimos tiempos, a casi 3 años del régimen de excepción, para encarcelar y acallar las voces críticas, no solo encarcelando, sino también metiendo terror. Vea, por ejemplo, con la captura de Fidel el día de anteayer, ahora hay luchadores que están mejor guardando silencio, hay gente que dice, no, miren, hay que tener cuidado. Nosotros creemos que
Al contrario, hay que vencer ese miedo, porque la actividad de defensa de derechos no es una actividad delictiva. Que nosotros señalemos las situaciones que están mal no es motivo para que encarcelen, y de antemano nosotros responsabilizamos porque hemos tenido ya algunas situaciones complejas de los delegados que fuimos a la OIT, algunos elementos de persecución que los vamos a detallar en una visita que probablemente haremos a algunas instituciones. Los responsabilizamos de cualquier situación que le suceda a cualquiera de los 8 de la delegación por haber denunciado estos atropellos. Entonces en el informe está plasmado esto para atrás, pero eso sigue siendo una práctica, digamos, para amedrentar a los luchadores sociales, a los defensores de derechos humanos, a las voces críticas, al periodismo, a la iglesia. Hemos visto cómo se utiliza también para intimidar ahora que la iglesia ha asumido un rol, la iglesia católica, ¿verdad? Y algunas iglesias evangélicas, un rol de defensa de la madre tierra a partir de la reactivación de la minería. Hay toda una serie de amenazas en redes sociales que se promueve, digamos, a partir de la implementación del régimen de excepción para aplacar, digamos, esas voces disonantes. Bueno, con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. Bien rápido está corriendo. Sí. Seguimos abordando la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos también, y algo que se presentó en este informe hacia la OIT es que también hay denuncias con respecto al despojo de tierras de los campesinos o las comunidades indígenas. Alguien podrá preguntar, bueno, pero ¿y eso por qué tiene que ser tan grave o por qué es motivo de denuncia? Por favor, Sonia Viñarta. Sí, hablábamos de los convenios, ¿verdad? Sí. De los convenios, existen convenios para muchas materias, y entonces incluso la protección de la población indígena, la protección de los territorios, de sus costumbres, etcétera, y la población que vive y habita y su subsistencia depende de los bienes comunes, tierra, agua, ¿verdad? Árboles, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en nombre del desarrollo, ¿verdad? Pero no compartimos ese concepto de desarrollo porque está alejado completamente del respeto y la protección de los derechos humanos. Entonces estas poblaciones están siendo altamente vulnerables, ¿verdad? Les están quitando la tierra, sus medios de vida, y la están lanzando a la precariedad. Ahí hay un discurso oficialista de que esto es para el bienestar del país. Bueno, y nos reíamos en la mañana de que el presidente ha dicho, ¿verdad?, de que esto va a proteger el medio ambiente, que no se daña el medio ambiente, cuando han talado árboles de 300 años, de 200 años, que significaba, ¿verdad?, una protección para los animales, para las personas, etcétera, para todo ese hábitat. Entonces, las personas que están viviendo en estos territorios están siendo incluso amenazadas, coaccionadas a abandonar esos territorios para que las empresas de ese gran capital salvadoreño y extranjero puedan invertir. Y nos preocupa también porque va a haber y hay una precarización mayor, porque a la gente le están ofreciendo empleos, pero empleos de esas empresas turísticas que se están instalando y alejados de su medio de vida. ¿Cuánto implicará, digamos, el salario mínimo? Sí. Y los ricos acaparando, obteniendo más riqueza, entonces no puede ser. Y he hecho un señalamiento, por ejemplo, de la cadena que hubo del presidente con todos los empresarios que vinieron de América Latina. Ahí jamás se mencionaron los derechos humanos, ahí solo se mencionó la inversión. Son empresarios de alto, ¿verdad?, potencial económico, de alto poder económico, que quieren más dinero, más inversiones todavía. Entonces no se conforman solo con el negocio que ya tienen, sino que quieren acaparar los recursos del Salvador. Les preocupa porque el mejor ejemplo que tenemos es lo que está sucediendo
en el oriente del país, ¿verdad? Que Eric lo conoce muy bien y él podrá también dar esos detalles, incluso ha ido a conocer esos territorios. Entonces, el desarrollo, la gran pregunta es ¿para quién es el beneficio? Esa es la gran pregunta. Hablamos también, bueno, el informe también habla de la minería metálica como tal. También es necesario conocer cuál fue la reacción de las autoridades allá en Costa Rica, específicamente o evidentemente de la OIT, con respecto a la denuncia sobre el impacto de la minería metálica. Sí, evidentemente todo esto, aunque no parezca que está relacionado con las normativas de la OIT. Por ejemplo, hay 2 convenios que ahora recuerdo, el 141 sobre los trabajadores rurales y el 169 sobre las poblaciones indígenas, que en ambos convenios se están siendo violentados. Por ejemplo, en el aeropuerto del Pacífico, aprovecho mandar un saludo a nuestros compañeros de Milpa, que han estado ahí resistiendo esta mega obra, que esta semana fue anunciado su primera piedra, con ausencia de poblaciones de ahí, hay que decirlo. Ahí sacaron un montón de gente, pero las poblaciones de ahí más bien fueron retiradas, ¿verdad? Porque llegó un contingente militar ahí, policial, que hizo que nadie se pudiera acercar a la zona donde iba a llegar el presidente. Y toda la gente que llegó ahí, en su mayoría, eran gente acarreada. Sí. Se dijo que, por ejemplo, 37 familias únicamente eran las afectadas, cuando son 800 familias de todas las comunidades que están alrededor de la obra. Se dice que, por ejemplo, los ecosistemas no van a ser dañados, y como decía Sonia, se han talado árboles de 300 años, ¿verdad? Árboles que ahora usted vaya a intentar cortar un palito de su casa y le va a caer rápido la alcaldía y la policía, porque no es permitido, pero el Estado puede hacer esos ecocidios. Además, con este tema de la minería, todos sabemos que hay una amenaza a la vida en el país, porque va a afectar nuestro principal afluente, que es el río Lempa, con la contaminación del cianuro, el drenaje ácido de minas, que está evidente incluso en la mina San Sebastián, aunque el presidente dijo que aquí nunca había habido minería, que ahorita va a haber minería, solo demuestra su desconocimiento e ignorancia sobre el tema. Entonces, todos estos temas también fueron plasmados en el informe y presentados ante la OIT, y ellos mostraban mucha preocupación por las graves consecuencias que esto puede tener de los megaproyectos, el aeropuerto del Pacífico, el Subcity 1 y 2, el Cancún, que dicen el Cancún del Salvador, que quieren hacer la isla Tasajera. Sí, hay una serie de megaproyectos, el viaducto de los Chorros. Todos estos megaproyectos están desplazando familias, desplazando poblaciones enteras y no dando alternativa, además de afectando nuestro ecosistema, que ya está gravemente afectado. Entonces, es una situación también preocupante, que también nos obliga a levantar la voz para intentar como llamar la atención también a nivel internacional de que el modelo Bukele, que se dice también, es un modelo ecocida. Totalmente preocupante lo que mostraron las autoridades, y también ustedes, la preocupación no solo de ustedes, sino de los diversos sectores que se han visto violentados de una u otra manera. Ahora bien, esto lo vamos a continuar en el bloque anterior, pero de igual manera nos quedan unos minutos en este. Y es que, Sonia Viñarta, entiendo que aquí también en este informe está plasmado la violación hacia las mujeres, hacia los derechos de las mujeres. Y no solo de las mujeres, estamos hablando incluso de grupos sumamente vulnerables como de la comunidad LGTB, por ejemplo. Pero en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que ha sucedido para ser plasmado en este informe? Sí, nos centrábamos en el informe, en el impacto, ¿verdad? La afectación multidimensional que las mujeres defensoras tenemos que sufrir, social, económica, política, familiar, económica, ¿verdad? Porque a lo largo de todo este tiempo han habido diversas compañeras que por hacer su trabajo de defensa les han descontado salarios, las han amenazado, ¿verdad? ¿Descontado por hacer su trabajo? Sí, por hacer el trabajo de defensa de derechos, es que eso internacionalmente, y por eso la Constitución los protege, o sea que porque es un trabajo. Claro, o sea que si algo está mal y yo no quiero que me descuenten. Sí, correcto. Ajá. Debo de callar. Entonces han sido medidas, digamos, represivas, ¿verdad? Que han intentado, bueno, yo del pasado vengo de eso también, y muchas compañeras, ¿verdad?, han sufrido los despidos. ¿Qué significa para una defensora, madre soltera, ¿verdad? Una defensora que tenga alguna discapacidad, alguna enfermedad, significa lanzarla a una muerte lenta, ¿verdad? Porque
¿qué posibilidades de trabajo van a haber ahora? Porque existe toda una estigmatización social de quienes somos sindicalistas, y eso a veces se demuestra dentro de las instituciones. Hemos vivido, por ejemplo, la exclusión, que las compañeras se les prohíbe relacionarse, se les prohíbe ver con que habla. A mí me pasó varias veces en el ISDEMO que se cuestionó por jefatura, ¿y usted qué está haciendo? Con la secretaria general, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay ese estigma de que somos personas problemáticas, difíciles, revoltosas, etcétera, cuando lo que se hace es un trabajo de defensa de derechos y no podemos guardar silencio frente a esas vulneraciones. Entonces, debido a la cantidad, ¿verdad?, masiva de esas casi 500 personas que hemos sido despedidas siendo sindicalistas, vulnerando todas las leyes nacionales e internacionales, es que decidimos dedicar ese espacio, ¿verdad? Sabemos que esto no solo le pasa a las defensoras, pero dada la coyuntura nos centramos en ello, porque hay una cantidad de miles de mujeres despedidas, de las cuales me gustaría hablar más adelante, y que están desprotegidas, ¿verdad? El convenio 190, por ejemplo, que es para mujeres y hombres, pero hace una referencia que la situación de acoso, de la situación de violencia que las mujeres pueden vivir en el mundo laboral tiene que ser, ¿verdad?, prevenida y tiene que ser castigada dentro de las instituciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nada de eso. Ya señalaba Eric dónde están las autoridades, dónde está la presidenta del ISDEMO, dónde está la procuradora, ¿verdad?, que son las que tienen mucho más obligación por la naturaleza de la institución. Entonces, esa desprotección todavía es mucho más grave para nosotras que somos defensoras, porque somos las que alzamos la voz, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto? El despido. Totalmente. Ahora bien, nos vamos a trasladar a la siguiente pausa y regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, y así como se abordaba el bloque anterior, estamos hablando de una violación sistemática hacia los derechos de las mujeres, pero también algo que hemos escuchado y queremos comprobar es si en efecto en ISDEMO los últimos meses las cosas han empeorado como tal. El acoso, las humillaciones, otro tipo de situaciones en las cuales las mujeres se han visto gravemente afectadas. Sonia Viñardo. Quisiera tomarme unos instantes para que el público que nos mira sepa que qué dice la OIT y por lo cual estamos hablando y alzamos la voz. Sí. La protección de los denunciantes de las represalias de empleadores o compañeros de trabajo por presentar una denuncia por violencia y acoso en el lugar de trabajo debe ser una parte fundamental de un régimen de protección integral. La protección contra las represalias suele incluir, oiga, la protección contra el despido, tanto para los denunciantes como para los testigos. Entonces, yo soy una persona defensora de derechos humanos y entonces por denunciar y acompañar desde hace un buen ratito las denuncias, por ejemplo, de las mujeres embarazadas despedidas, fui cuestionada por el asesor estratégico Camilo Nolasco, que qué andaba haciendo yo, metiéndome en esa parte. Cuando imagínense cómo me puedo quedar callada frente a semejante vulneración. Y ahí viene una serie de aspectos, pero lo que quiero señalar en este momento y denunciar públicamente, que las compañeras el 31 de diciembre, bueno, el 23 de diciembre hubo un despido de 100, ¿verdad? Y unos 3 o 4 hombres. Feliz Navidad. Pero el 31 de diciembre, eso lo hemos, digamos que lo habíamos mantenido en pausa, porque las compañeras no se habían atrevido. Las compañeras PPI, el personal de seguridad institucional, fue llamado y fueron el propio 31 al mediodía, les estaban notificando que iban para afuera. A 20 compañeras, y entonces ahora les prometieron que les iban a dar una indemnización, que se tranquilizaran, que se fueran tranquilas, ¿verdad? Hemos llegado a febrero, viene marzo, entonces las compañeras nos han buscado para pedir que alcemos la voz por ellas. ¿No les han dado la indemnización? No les han dado ni un 5. Y ellas me informan de que han estado tratando de comunicarse, llaman por teléfono, buscan, no las dejan entrar, nadie les contesta. Entonces yo hago esta denuncia, que no es posible
que en un instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer no debería suceder esto. Entonces yo hago un llamado a la presidenta Yancy Salmerón que corrija esta situación, porque las PPI han vivido una situación bien anómala, ¿verdad? El IDEMU no se hacía cargo porque eran de la policía, pero les pagaban de los fondos del IDEMU. La policía no se hacía cargo porque eran del IDEMU. Entonces estas compañeras han vivido, digamos, desprotegidas de muchos beneficios, y ahora que las despiden, resulta que ni siquiera su indemnización le dan. ¿De qué están viviendo esta mujer? Hay una desesperación. Entonces le pedimos a la presidenta, más bien le exigimos, porque no es de pedir, que cumpla su obligación y que cumpla su palabra, dándoles la debida indemnización. Entonces, esto son cosas que yo pongo de ejemplo por las cuales en el IDEMU, en CONAMIPE y en todas las instituciones no quieren el sindicalismo, porque señalamos esas vulneraciones, esa injusticia laboral, y eso es lo que fuimos también a denunciar allá, ¿verdad? Y entonces allá en la reunión nos decían que qué bueno, porque nos escucharon. No es lo mismo leer un documento que escuchar de nuestra viva voz, y el análisis integral que se iba a hacer de todos los convenios que se han vulnerado, ¿verdad? Incluso las personas que siguen trabajando en el IDEMU han recibido amenazas, coacción sindical, las afiliadas, para que se salgan del sindicato. Entonces, casi, ¿verdad?, que han logrado destruir al sindicato según las autoridades. Y la jefa que hizo eso, que es la jefa de atención, ha sido premiada mejorándole el salario. Ahora gana más salario de lo que ganaba antes, el año pasado. Ahora tiene otro salario la señora. Entonces yo no dudo que es un premio por haber hecho el trabajo de la coacción sindical, porque no hay otra explicación. Y es probable. Y además, hay ciertos comentarios que he visto con respecto a cómo se les está atacando. Mire, pero es que si de verdad quisieran hacer algo por el país, estuvieran estudiando astronomía, o estuvieran estudiando otra cosa, o creando o inventando algo y no pronunciándose. Porque ese es el tipo de comentarios que usted ve en las redes sociales. Es decir, usted no puede hablar absolutamente nada, usted no puede pronunciarse, usted tiene que ser por ejemplo, una Marie Curie, por ejemplo, como siempre dicen. Pero es que Marie Curie no se pronunciaba y fue una gran mujer. A ver, y con eso quieren intentar callarlas. Sí, pero alzar la voz es un derecho, ¿verdad? Y sabemos que hay una granja de troles ahí que se activan inmediatamente. Entonces nosotros no le damos total credibilidad a todas esas opiniones, ¿verdad? Porque lo que intentan es desinformar a la gente que puede ponerle atención a nuestros mensajes. Pero no podemos callar la voz, porque estamos frente a injusticia. ¿Y qué es lo que dicen las leyes? Que los sindicatos están para defender, para velar por los intereses de la clase trabajadora. De nosotros, cumpliendo ese mandato, no hemos callado, hemos alzado la voz, hicimos el viaje y seguiremos tocando las puertas de los niveles internacionales que sean necesarios. Eric, hablando de esta situación que ustedes han realizado, y se ha puesto más tenso el asunto con respecto a, digamos, recibir denuncias de que de repente les han activado, bueno, como alguien dijo por ahí en Casa Presidencial, les han activado el megáfono para que a ustedes les caigan los troles, por ejemplo. Sí, bueno, en todas las participaciones, seguramente esta no será la excepción, aparecen las granjas de troles atacando en los comentarios, digamos, de las redes sociales. Pero además hemos tenido como algunos elementos muy preocupantes, como persecución de algunos compañeros de la delegación que han sido seguidos por personas extrañas, llamadas que te dejan colgado, digamos, te llaman y te dejan colgado, persecución de algunos vehículos. Entonces queremos, como dije antes, responsabilizar al Estado salvadoreño. Más bien, según el mandato de los convenios de la OIT, el Estado debe protegernos. Entonces es lo que solicitamos, que proteja a los luchadores sociales, a los defensores de derechos laborales. Si no, ellos serían los responsables de cualquier situación que suceda. En tema de cómo continuamos esta lucha, hemos agotado las instancias internas, aunque aún tienen la oportunidad. Señora Procuradora de Derechos Humanos, señor Ministro de Trabajo, señor Fiscal General de la República, está en sus manos los casos. Deberían de tomarlos y dar resoluciones apegadas a derecho. Pero además vamos a usar otras instancias a nivel internacional. El Salvador es, firmante de varios acuerdos comerciales, pero hay dos importantes. El acuerdo comercial con la Unión Europea
el acuerdo de asociación, por lo cual se aprobaron los convenios en materia de libertad sindical en el Estado, que tiene un capítulo laboral que estamos próximos a presentar esta denuncia ante la Unión Europea. Además, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también contemplaba un capítulo laboral en donde hay mecanismos para solicitar también que intervengan, en este caso, los firmantes del acuerdo. Esto creemos que sí tal vez les puede interesar, porque una de las consecuencias podría ser que se suspenda el acuerdo comercial con la Unión Europea y con Estados Unidos. Ellos se comprometieron en esos acuerdos a respetar los estándares internacionales, que simplemente son estas leyes laborales que son internacionales, los tratados o los convenios con la OIT, son compromisos que tienen los estados de cumplir eso que está ahí. Entonces estamos próximos a presentar también estas denuncias. Queremos también hacer el llamado a toda la clase trabajadora. Sabemos que hay mucho terror en las instituciones públicas. Los sindicatos, compañeras y compañeros, no han desaparecido. Los directivos, es cierto que estamos fuera la mayoría, pero seguimos velando por los derechos de ustedes. Así que no duden en poner las denuncias, no duden en señalar lo que está haciendo. Nosotros vamos a asumir esa vocería, tal cual lo estamos haciendo ahora con las compañeras PPI del ISDEMO. Sabemos que hay otra situación, hay sobrecarga laboral, hay mucha intimidación, hay esfuerzos de que la gente se desafilie de los sindicatos. Hay una campaña, por ejemplo, hemos sabido de IDEMO, que se le ha amenazado con una lista que va a ser presentada en Casa Presidencial, y a la gente le preguntan, ¿usted está afiliado al sindicato? Pues mire, queremos decirle que hay una lista y no queremos que usted se vea afectado. Entonces es una forma de que la gente se desafilie. De hecho hay una desafiliación por terror. La gente nos dice, mire, tenemos que hacer esto porque si no me van a despedir. Entonces están haciendo todo lo que podría catalogarse como un gobierno fascista. Creemos que no es por ahí que va la cosa, creemos que no deberíamos de permitirlo, y también por eso el llamado a la unidad de todos los sectores afectados. Hoy por hoy hay varias luchas, hay varios frentes abiertos, digamos. Está el tema de la minería, está el tema de los megaproyectos, el tema laboral, los despidos, la misma iglesia que ha asumido. Queremos hacer un llamado público a todas las organizaciones sociales a unirnos en un solo puño. Solo así podemos detener este autoritarismo que pretende tomar nuestro país, que pretende hacer retroceder la democracia, que pretende hacer retroceder todos los avances que se lograron en materia de derechos humanos, de derechos de la población LGTBIQ+, de derechos de las mujeres, de los derechos de la naturaleza. Hay un grave retroceso que podemos detenerlos, pero solo unidos, compañeros. No va a ser por la vía electoral. Tenemos que movilizarnos de manera colectiva para detener el autoritarismo y para retomar la senda del bienestar que tenemos que tener como pueblo, como clase trabajadora. Y con esto nos vamos a la última pausa. Regresamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros. Y es que a fin de cuentas, ya una vez que se presentaron las debidas denuncias a la OIT, ¿sigue algo más? ¿Hay un paso más que dar? Sonia Viñardo. Sí, en el caso de las mujeres trabajadoras, las mujeres sindicalistas, hay otras instancias que tocar. Incluso este año le corresponde a El Salvador dar su informe al comité de la CEDAW, el comité que le da seguimiento, ¿verdad?, a las prácticas que el Estado debe erradicar de discriminación. Entonces, muchas compañeras debemos denunciar para poderle demostrar a estas instancias que aquí se discrimina por edad a las mujeres, que aquí se discrimina por pertenencia sindical, que aquí se discrimina, ¿verdad?, por ideología política. Todos los criterios de discriminación están presentes. Y la primera condición para ser altamente discriminada es ser mujer, y de ahí le agregamos, ¿verdad?, eso tiene un nombre, que es la famosa interseccionalidad. Revisar los estándares internacionales no se están aplicando, por lo tanto eso se lo vamos a informar a todas esas instancias. Entonces hay mecanismos e instrumentos internacionales que podemos utilizar para poder demostrar que estas instituciones, y lo preocupante es que el ISDEM es la institución rectora
en todos estos instrumentos y es la que debe rendir informe nacional. Entonces también vamos a hacer uso de eso. Eric, por el momento la lucha, la pelea, la defensa va a continuar. Evidentemente va a continuar. El siguiente paso creo que inevitablemente es la unidad de los sectores que estamos siendo afectados. Ya basta de solo estar en la resistencia. Creemos que debemos de pasar a la ofensiva política y hacer un llamado. Creo que tenemos que generar, nosotros siempre hemos promovido y hoy con mayor fuerza, un gran encuentro de luchadoras y luchadores sociales, de defensores y defensoras de los derechos humanos, para ponernos de acuerdo en 3 cosas. Una estructura que permita juntar esas luchas, un plan de lucha, un programa político y avanzar hacia los objetivos de retomar la democracia en este país. Eso es urgente en este momento. El llamado a todos los compañeros que están luchando. Necesitamos unirnos, si no nos van a destrozar por separado. Bueno, y con esto hemos llegado al final de Criterio. No nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Sonia Viñerta, ha sido un verdadero placer. Gracias, igualmente. Eric Zelaya, ha sido un honor. Muchas gracias. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.